«No mereces ni propina», le dijo el cliente a la mesera. Las palabras cayeron como piedras frente a todos. Ella bajó la mirada, aguantando la humillación, hasta que el millonario en la otra mesa se levantó, y lo que hizo después dejó al salón sin aliento. Las lágrimas quemaban detrás de sus ojos, pero Valeria las contuvo mordiéndose el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No ahora, no aquí, no delante de toda esta gente que parecía tener sus vidas perfectamente armadas, mientras la suya se desmoronaba con cada segundo que pasaba. 38 horas sin dormir. El cuerpo le temblaba de agotamiento, el estómago vacío se le retorcía en nudos dolorosos y la cabeza le pulsaba con un dolor sordo que se negaba a irse. Pero lo peor no era el cansancio físico, lo peor era el terror helado que le apretaba el pecho y le robaba el aire. Terror de haber apostado todo lo que tenía en esta entrevista. Terror de haber dejado a su familia confiando en que ella los salvaría cuando ni siquiera podía salvarse a sí misma. Terror de que al final del día tendría que llamar a su madre y decirle que había fallado, que todo ese dinero que tanto les costó juntar se había ido en un boleto de avión y un sueño estúpido que nunca debió perseguir. Apretó el currículum entre sus manos temblorosas y sintió cómo el papel se arrugaba en las esquinas. Mierda. Lo alisó desesperadamente contra su regazo, tratando de deshacer el daño, pero solo empeoró las cosas. Por supuesto que lo arruinaba. Por supuesto que ni siquiera podía sostener un maldito papel sin destruirlo. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de nuevo, y esta vez casi lo lograron. Se obligó a respirar profundo, 1, 2, 3, como le había enseñado su abuela cuando era niña, y las crisis de pánico la dejaban paralizada en el piso. Funcionaba entonces. Tenía que funcionar ahora. Pero el aire no llegaba bien a sus pulmones. Se atoraba en algún lugar de su garganta apretada y salía en pequeños jadeos entrecortados que esperaba que nadie más pudiera escuchar. El avión estaba llenándose rápido. Gente segura, gente que sabía a dónde iba y qué hacía con sus vidas. Gente que probablemente volaba cada semana como si fuera lo más normal del mundo. Una mujer pasó a su lado con un perfume tan caro que a Valeria le dio vergüenza oler su propia ropa, lavada con el jabón más barato del mercado y secada al sol porque no tenían secadora. Un hombre con traje que costaba más que todo lo que su familia ganaba en 3 meses, acomodó su maleta en el compartimiento superior sin siquiera esforzarse, como si cargar cosas caras fuera tan natural como respirar. Valeria había tenido que facturar su única maleta, una vieja y desgastada que había sido de su abuela, porque no tenía dinero para equipaje de mano extra y además no tenía nada suficientemente valioso que necesitara llevar con ella en cabina. Solo este currículum, esta hoja de papel que resumía 26 años de luchar contra todo, de estudiar bajo la luz de una vela cuando cortaban la electricidad, de trabajar 3 empleos simultáneamente para pagar una carrera que todos en su pueblo decían que era pérdida de tiempo, de sacrificar cada momento de felicidad por un futuro mejor que ahora parecía tan lejano como las estrellas. Asiento 12B, pasillo. Se dejó caer en el lugar, sintiendo cómo el asiento de tela áspera se hundía bajo su peso. No era cómodo, pero tampoco importaba. Nada de esto importaba si no conseguía esa entrevista, si no lograba impresionar a quien fuera que la recibiera, si no convertía estos últimos 300 pesos que le quedaban en algo más que un boleto de regreso a la vergüenza y el fracaso. 300 pesos. Eso era todo lo que tenía entre ella y quedarse varada en una ciudad que no conocía, sin dinero para comer, sin dinero para un lugar donde dormir, sin dinero para volver a casa. Había hecho los cálculos 100 veces en su cabeza. Si tomaba el metro en lugar de taxi, podría ahorrar 150 pesos. Si no comía nada en todo el día, podría guardar otros 100. Eso le dejaría 50 pesos de margen para emergencias, 50 miserables pesos que tenían que cubrir cualquier cosa que saliera mal, porque no había más, no había un centavo extra, no había nadie a quien llamar para pedir ayuda. Su estómago gruñó tan fuerte que la mujer en la fila de adelante volteó a verla. Valeria sintió como el calor le subía a las mejillas y bajó la mirada al currículum, pretendiendo que estaba concentrada en leer algo importante, pero las letras se movían frente a sus ojos, se desdibujaban y se volvían a formar en patrones que ya no tenían sentido. Parpadeó fuerte tratando de enfocar. No podía quedarse dormida.
Si se quedaba dormida, podría babear o roncar, o hacer algo humillante que la gente recordaría. Podrían tomarle fotos y subirlas a Internet. Podrían reírse de ella como se habían reído toda su vida cada vez que intentaba hacer algo más que la chica pobre del pueblo que no sabía cuál era su lugar. No aquí, no ahora. Tenía que mantenerse despierta y alerta y presentable porque esta era su oportunidad y no podía arruinarla por algo tan estúpido como el cansancio. Alguien se sentó en el asiento de al lado, asiento 12A junto a la ventana. Valeria apenas levantó la vista, demasiado concentrada en mantener los ojos abiertos y las lágrimas contenidas. Era un hombre. Eso era todo lo que registró. Traje oscuro, camisa clara, el olor a colonia cara que ya estaba empezando a reconocer como el aroma de la gente que tenía dinero. Probablemente era otro ejecutivo yendo a otra reunión importante donde tomarían decisiones que afectarían vidas como la suya sin siquiera pensarlo 2 veces. No le habló, no la miró, solo se acomodó en su asiento y sacó su teléfono. Bien, perfecto. No tenía energía para conversaciones educadas con extraños que nunca la recordarían. El avión empezó a moverse lentamente hacia la pista y Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Era real. Estaba pasando. En 2 horas estaría en la Ciudad de México. En 3 horas estaría en esa entrevista. En 4 horas sabría si había valido la pena apostar todo o si acababa de cometer el error más grande de su vida. Las manos le temblaban otra vez y las apretó contra el currículum tratando de ocultarlo. La voz del capitán llenó la cabina con instrucciones sobre cinturones de seguridad y salidas de emergencia, pero Valeria apenas escuchaba. Su mente estaba muy lejos, de vuelta en su casa donde su madre probablemente estaba despierta preocupándose, donde su padre fingía no estar asustado por los gastos médicos que seguían acumulándose, donde su hermana menor la había abrazado tan fuerte esa mañana susurrando: «Vas a lograrlo, sé que vas a lograrlo». Y Valeria había querido creerle, pero no podía, no cuando había tantas formas en que todo podía salir mal. El avión aceleró en la pista y el ruido de los motores se volvió ensordecedor. Valeria cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, y sintió cómo el estómago se le hundía cuando las ruedas dejaron el suelo. Volar. Estaba volando. Era la segunda vez en su vida que subía a un avión. La primera había sido hacía 5 años cuando ganó una beca para un curso en otra ciudad y el viaje venía incluido. Esa vez había estado emocionada, nerviosa, pero esperanzada. Esta vez solo sentía miedo. Miedo de estar cometiendo un error terrible. Miedo de haber gastado dinero que no tenía en algo que no iba a funcionar. Miedo de decepcionar a todos los que confiaban en ella. Abrió los ojos y volvió a mirar el currículum. Valeria Mendoza García, 26 años, licenciada en Administración de Empresas. Experiencia laboral en 3 puestos diferentes, todos mal pagados, pero que le habían enseñado a sobrevivir, a hacer más con menos, a sonreír aunque por dentro estuviera rompiéndose. Habilidades, logros, referencias de profesores que habían visto algo en ella que ella misma no podía ver. Todo resumido en una hoja de papel que costó 5 pesos imprimir y que ahora estaba arrugada en las esquinas porque sus manos no dejaban de temblar. Esta era ella. Esto era todo lo que tenía para ofrecer, y tenía que ser suficiente porque no había nada más. El avión alcanzó su altura de crucero, y el capitán anunció que podían desabrocharse los cinturones. Valeria no se movió. Se quedó ahí sentada con el currículum en las manos, mirándolo sin verlo realmente, sintiendo cómo el agotamiento finalmente empezaba a ganarle la batalla. Sus párpados pesaban toneladas. La cabeza le daba vueltas. El zumbido constante de los motores era casi hipnótico, un ruido blanco que borraba todo lo demás. Solo un minuto, pensó. Solo cerraré los ojos un minuto para descansar. Pero sabía que era mentira. Sabía que en cuanto cerrara los ojos el sueño la arrastraría y no la soltaría hasta que fuera demasiado tarde. No podía, no debía, tenía que mantenerse despierta. Pero el cuerpo tiene sus límites y el de Valeria había llegado al suyo hacía horas. Sus ojos se cerraron lentamente, contra su voluntad, y la oscuridad la recibió como un abrazo que había estado evitando demasiado tiempo. El currículum resbaló de sus dedos flojos y cayó hacia un lado, aterrizando suavemente sobre el regazo del hombre en el asiento 12A. Valeria no lo sintió.
No sintió cómo su cabeza se inclinaba hacia la izquierda buscando apoyo. No sintió cómo terminaba recostada contra el hombro del extraño que olía a colonia cara y decisiones que cambiaban vidas. Solo sintió el alivio inevitable del sueño que finalmente la había atrapado. Santiago Ruiz estaba revisando correos en su teléfono cuando sintió el peso ligero contra su hombro. Levantó la vista y vio a la mujer del asiento de al lado completamente dormida, su cabeza apoyada en él, como si fueran viejos conocidos en lugar de extraños que nunca habían cruzado palabra. Su primer instinto fue despertarla, moverla gentilmente de vuelta a su propio espacio, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la expresión en su rostro, una mezcla de agotamiento y preocupación que no desaparecía ni siquiera en el sueño. Tal vez fueron las ojeras oscuras bajo sus ojos que hablaban de noches sin descanso. O tal vez fue el papel que había caído sobre su regazo, un currículum impreso en papel común con letras que había leído 1000 veces en su vida, pero que esta vez, por alguna razón, decidió leer de verdad. Tomó el currículum con cuidado de no mover demasiado y despertar a la mujer que dormía en su hombro. Valeria Mendoza García. Empezó a leer y con cada línea, algo dentro de él se movía, se ajustaba, se abría a una historia que no conocía, pero que de alguna forma reconocía. Esta no era una hoja de vida más. Esto era el mapa de una batalla, una lucha silenciosa que la mayoría de la gente nunca tendría que pelear. Y mientras el avión cortaba el cielo llevándolos hacia la ciudad donde todo cambiaría, Santiago siguió leyendo, y algo parecido a una decisión empezó a formarse en su mente. Santiago había leído miles de currículums en su vida. Como CEO de Grupo Ruiz, una de las empresas de consultoría más grandes de México, revisar hojas de vida era parte rutinaria de su trabajo, algo que hacía casi en automático mientras su mente pensaba en otras cosas más importantes. Pero este era diferente. Este currículum que sostenía en sus manos, mientras la dueña dormía profundamente en su hombro, no era solo una lista de trabajos y habilidades. Era una historia de supervivencia escrita entre líneas que la mayoría de la gente nunca se molestaría en leer. Valeria Mendoza García, 26 años, licenciada en Administración de Empresas con mención honorífica, a pesar de haber estudiado mientras trabajaba a tiempo completo. Experiencia en 3 posiciones completamente diferentes que no tenían nada que ver entre sí, pero que juntas pintaban el cuadro de alguien que hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. Asistente administrativa en una pequeña empresa de su pueblo, 2 años. Coordinadora de eventos en un hotel local, 1 año. Supervisora de ventas en una tienda departamental, 1 año y medio. Ninguno de esos trabajos le había dado lo que merecía. Eso estaba claro por los salarios que Santiago podía inferir de los niveles de responsabilidad descritos. Pero en cada posición había logrado algo notable. Había mejorado procesos, había aumentado eficiencia, había resuelto problemas que nadie más se había molestado en resolver. Y lo había hecho mientras estudiaba una carrera universitaria que, según las fechas, le había tomado 5 años en lugar de 4, probablemente porque tenía que trabajar para pagarla. No había mención de becas completas, no había referencias a programas de apoyo de empresas grandes, no había el respaldo de una familia acomodada que pudiera costear todo, solo esfuerzo puro y terco que se negaba a rendirse. Santiago miró a la mujer dormida en su hombro. Desde cerca podía ver las señales que había ignorado cuando se sentó. La blusa estaba bien planchada, pero el cuello mostraba señales de desgaste. Había sido lavada tantas veces que la tela empezaba a perder su forma original. Los zapatos que alcanzaba a ver debajo del asiento eran baratos, del tipo que se compraba en el mercado y que probablemente le lastimaban los pies, pero era lo que podía pagar. No llevaba joyería, excepto un reloj simple de plástico que se veía más funcional que decorativo. El cabello estaba limpio, pero sin ningún corte de salón caro. Probablemente se lo cortaba ella misma o alguien de su familia. Cada detalle gritaba la misma historia. Alguien que hacía lo mejor que podía con lo poco que tenía y que de alguna forma seguía intentando llegar más lejos. Volvió al currículum y siguió leyendo. La sección de habilidades era honesta hasta el punto de ser refrescante. Manejo avanzado de Excel y programas de Office, experiencia en atención al cliente, capacidad para trabajar bajo presión, disponibilidad de horario, disposición para aprender,
Ninguna exageración sobre liderazgo nato o habilidades extraordinarias que todos los candidatos ponían aunque fueran mentira. Solo una lista directa de lo que sabía hacer y lo que estaba dispuesta a hacer. La sección de logros era donde las cosas se ponían interesantes. En la tienda departamental había implementado un sistema de inventario que redujo pérdidas en 30%. En el hotel había reorganizado el calendario de eventos para maximizar uso de espacios y aumentar rentabilidad en 25%. En la pequeña empresa administrativa había digitalizado archivos que llevaban años en papel y había creado una base de datos que todavía usaban. Nada de esto había requerido presupuesto extra o recursos sofisticados, solo inteligencia y determinación. Al final del currículum había una sección que la mayoría de la gente omitía, pero que Valeria había incluido. Información adicional. Santiago casi se salta esa parte, era donde usualmente la gente ponía cosas irrelevantes sobre pasatiempos o intereses personales que no importaban para el trabajo. Pero algo lo hizo leer. Becaria del programa de apoyo académico por excelencia, graduada con el promedio más alto de su generación, a pesar de limitaciones económicas, tutora voluntaria de estudiantes de preparatoria en su comunidad, certificación en primeros auxilios, porque el centro de salud de su pueblo necesitaba personal capacitado. Cada línea era otro golpe directo a algo dentro de Santiago que había estado dormido mucho tiempo. Esta mujer no solo había trabajado y estudiado simultáneamente, había encontrado tiempo para ayudar a otros que estaban en situaciones similares o peores. Había dado cuando no tenía nada que dar. Santiago se recargó en su asiento con cuidado de no despertar a Valeria y miró por la ventana las nubes que pasaban. Él había tomado este vuelo comercial en clase turista porque su asistente había reservado todo el viaje corporativo y este era el único vuelo de conexión disponible de último momento. Sus reuniones en Monterrey se habían extendido más de lo planeado y necesitaba estar en Ciudad de México esa tarde sin falta. Normalmente hubiera volado en el jet privado de la empresa, o al menos en primera clase, pero todos los vuelos directos en clase ejecutiva estaban llenos y él no era de los que cancelaban compromisos por comodidad. Así que aquí estaba, en el asiento 12A de un avión comercial, sentado junto a una mujer que probablemente había ahorrado durante meses para comprar este boleto, mientras él ni siquiera había mirado el precio cuando su asistente lo reservó. La desigualdad de la situación lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Él tenía 34 años y había construido un imperio desde cero. Eso era cierto. Nadie le había regalado nada. Pero también era cierto que había tenido ventajas que Valeria nunca tuvo. Una familia estable que lo apoyó cuando decidió emprender, acceso a educación de calidad sin tener que trabajar simultáneamente, conexiones que le abrieron puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas, el privilegio de poder fallar y levantarse sin que eso significara el fin de todo. Él había trabajado duro, sí, pero ella había trabajado el doble sin la mitad de recursos y probablemente con el triple de obstáculos. Y aún así, aquí estaba, en un avión rumbo a una entrevista, con un currículum que cualquier empresa inteligente debería reconocer como excepcional. Miró la dirección de contacto en el currículum, un pueblo pequeño en el estado que Santiago apenas podría ubicar en un mapa. Un número de celular que probablemente era de prepago, porque los planes no eran opción cuando cada peso contaba. Un correo electrónico en un servidor gratuito. Nada de esto debería importar. Las habilidades y la experiencia hablaban por sí mismas. Pero Santiago sabía cómo funcionaba el mundo corporativo. Sabía que muchas empresas descartarían este currículum apenas vieran la dirección, apenas notaran la falta de referencias de empresas conocidas, apenas se dieran cuenta de que esta candidata venía de un lugar donde las oportunidades eran escasas y las conexiones inexistentes. Sería una pena, sería una injusticia, y de repente Santiago se encontró pensando que tal vez podía hacer algo al respecto. Sacó su teléfono y tomó una foto del currículum antes de poder cuestionarse qué estaba haciendo. Después se la envió a su asistente con un mensaje breve. Busca información sobre esta persona. Quiero saber a dónde va a entrevistar y para qué posición. Discretamente. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿En cuánto tiempo la necesita? En 1 hora, respondió Santiago. Su asistente era eficiente.
una de las razones por las que seguía trabajando con él después de 5 años. Si había información pública disponible, la encontraría, y si había contactos que pudieran ayudar, los usaría. Santiago no estaba seguro todavía qué haría con esa información, pero sentía que necesitaba tenerla. El avión atravesó una zona de turbulencia menor y Valeria se movió ligeramente en el sueño, su cabeza rodando un poco más contra el hombro de Santiago. Él se quedó completamente quieto, consciente del peso ligero y cálido contra él, del cabello que le hacía cosquillas en el cuello, de la respiración suave y regular que hablaba de un agotamiento tan profundo que ni siquiera la turbulencia podía interrumpirlo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin dormir bien?, se preguntó. ¿Cuántas noches había pasado despierta preocupándose por dinero o por familia o por un futuro que parecía tan incierto? ¿Cuántas veces había querido rendirse, pero había seguido adelante de todas formas porque no había otra opción? Su teléfono vibró con un mensaje. Su asistente era rápido. Valeria Mendoza García, 26 años, entrevista programada para las 11 de la mañana en Corporativo Torres, posición de asistente ejecutiva junior, salario inicial de 8,000 pesos mensuales. Santiago frunció el ceño. Corporativo Torres era una empresa mediana que él conocía de nombre. Tenían reputación de ser estrictos con horarios, pero mediocres con pagos. Asistente ejecutiva junior con ese salario era casi insultante para alguien con el currículum de Valeria. Era básicamente trabajo de secretaria glorificado, sin oportunidad real de crecimiento. Ella merecía mucho más que eso. El problema era que probablemente no lo sabía. Probablemente pensaba que 8,000 pesos mensuales eran buena paga porque era más de lo que ganaba en su pueblo. No tenía idea de que en Ciudad de México ese sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir, mucho menos para crecer. Santiago escribió de vuelta. Necesito que encuentres el contacto directo del gerente de recursos humanos de Corporativo Torres. Dime quién está a cargo de esa entrevista. La respuesta tardó 5 minutos esta vez. Laura Sánchez, gerente de RH. Aquí está su correo y teléfono directo. ¿Quiere que la contacte? No, respondió Santiago. Solo necesitaba la información. Guardó el teléfono y volvió a mirar el currículum que seguía en sus manos. Estaba tomando una decisión que probablemente no debería tomar, interfiriendo en algo que técnicamente no era asunto suyo. Pero había algo en esta situación que no podía ignorar, algo que le decía que si dejaba que esto siguiera su curso natural, estaría cometiendo un error. Valeria se movió de nuevo en el sueño, esta vez con un pequeño sonido de angustia que hizo que Santiago la mirara más de cerca. Incluso dormida se veía preocupada, las cejas ligeramente fruncidas, los labios apretados en una línea tensa. Soñaba con algo que la perturbaba, probablemente con la entrevista que la esperaba, con todas las formas en que podía salir mal, con las consecuencias de haber gastado todo en esta oportunidad. Santiago sintió una punzada de algo parecido a la culpa mezclada con determinación. Él no podía solucionar todos los problemas del mundo, no podía salvar a cada persona que lo necesitaba, pero podía hacer algo aquí. Podía tomar una decisión que tal vez marcaría la diferencia para esta mujer que había luchado tanto por llegar hasta donde estaba. Dobló el currículum cuidadosamente y lo colocó de vuelta en el regazo de Valeria, asegurándose de que no se cayera. Después abrió su correo electrónico y empezó a escribir un mensaje a su director de recursos humanos. Necesito que abras una posición inmediatamente, coordinadora de proyectos estratégicos, salario competitivo según mercado, beneficios completos, posibilidad de crecimiento real. Tengo una candidata en mente, pero necesito que el proceso sea completamente legítimo. Quiero una entrevista formal esta semana. Su director respondería con preguntas, obviamente. Querría saber quién era la candidata y por qué el jefe estaba personalmente involucrado. Santiago ya tenía las respuestas preparadas. La había conocido profesionalmente, había revisado su experiencia. Creía que sería un activo valioso para la empresa. Todo técnicamente verdad, aunque omitiera el pequeño detalle de que la conoció porque ella se quedó dormida en su hombro en un avión. El capitán anunció que empezarían el descenso en 15 minutos. El vuelo estaba terminando y pronto Valeria despertaría, probablemente avergonzada de haberse quedado dormida en un extraño, probablemente preocupada de haber arruinado su currículum o perdido tiempo que debería haber usado
repasando respuestas para la entrevista. No tenía idea de que en las últimas 2 horas todo había cambiado. No tenía idea de que el hombre en cuyo hombro había dormido acababa de tomar decisiones que alterarían completamente el curso de su día, de su semana, tal vez de su vida entera. Santiago miró una última vez el currículum doblado, una última vez a la mujer que seguía durmiendo, y sonrió. A veces el universo ponía a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, y esta vez él iba a asegurarse de que esa coincidencia no se desperdiciara. El anuncio del capitán sobre el aterrizaje inminente atravesó la neblina del sueño como un cuchillo. Valeria se despertó con un sobresalto tan violento que por un segundo no supo dónde estaba, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El avión, la entrevista, la Ciudad de México, la ciudad de... Todo volvió de golpe junto con un horror frío y pegajoso que le bajó por la columna cuando se dio cuenta de que no estaba sentada derecha en su asiento, sino recargada contra algo cálido y sólido que definitivamente no era la ventana ni el respaldo. Giró la cabeza lentamente y se encontró mirando directamente el cuello de camisa blanca del hombre en el asiento de al lado, tan cerca que podía ver las fibras individuales de la tela y oler su colonia cara mezclada con algo más sutil que era solo él. Se había quedado dormida en el hombro de un completo extraño. El pánico la golpeó como ola helada. Se enderezó tan rápido que sintió un mareo instantáneo, las manos temblando mientras buscaba algo a que aferrarse, cualquier cosa que la ayudara a procesar la humillación que acababa de vivir. Había dormido en un extraño. Había babea. No, por favor, que no haya babeado. Pasó la mano discretamente por su boca y gracias a lo que fuera, no había señales de humedad, pero eso no hacía que la situación fuera menos mortificante. ¿Cuánto tiempo había estado así? ¿Cuánta gente la había visto? Habían tomado fotos, se habían reído. El calor le subió a las mejillas tan rápido que sintió que iba a explotar. Disculpe, logró decir con voz ronca por el sueño y la vergüenza. Yo no quise. Me quedé dormida sin darme cuenta. Santiago la miró con una expresión que Valeria no pudo descifrar. No parecía molesto exactamente, tampoco incómodo. Solo la observaba con una intensidad que hacía que ella quisiera desaparecer. No te preocupes, dijo finalmente con voz tranquila. Pasa todo el tiempo en los vuelos. La gente se cansa. Pero a Valeria no le pasaba todo el tiempo. A ella no le pasaba nunca, porque apenas había volado 2 veces en su vida, y ambas se había obligado a mantenerse despierta precisamente para evitar esta clase de situaciones embarazosas. Aún así lo siento, insistió sin poder mirarlo directamente. Debe haber sido incómodo para usted. Para nada, respondió él, y había algo en su tono que sonaba sincero, pero Valeria no podía creerle porque ¿qué clase de persona estaría cómoda con una desconocida durmiendo en su hombro durante quién sabe cuánto tiempo? Buscó su currículum con desesperación creciente. ¿Dónde estaba? Lo había soltado, se había caído, alguien lo había pisoteado. Sus manos revolotearon por su regazo y el asiento vacío y entonces lo vio, doblado cuidadosamente sobre sus piernas como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Lo tomó sintiendo un alivio tan intenso que casi le dieron ganas de llorar. No lo había perdido, seguía ahí, seguía intacto excepto por las arrugas en las esquinas que ella misma había causado con sus manos temblorosas antes de quedarse dormida. Lo alisó contra su regazo una vez más, en un gesto que ya se estaba volviendo obsesivo, como si al suavizar el papel pudiera suavizar también todos sus miedos y ansiedades. El avión tocó tierra con un rebote que hizo que varios pasajeros jadearan. Valeria apretó los puños contra el currículum y cerró los ojos esperando que el aterrizaje terminara pronto. Cuando las ruedas finalmente rodaron establemente por la pista y el capitán anunció la bienvenida a Ciudad de México, sintió que podía respirar de nuevo. Casi. Todavía tenía que bajarse de este avión. Todavía tenía que encontrar el metro. Todavía tenía que llegar a esa dirección que había memorizado, pero que no sabía exactamente dónde quedaba. Todavía tenía que presentarse en esa entrevista y convencer a personas que no conocía de que valía la pena contratarla. Y tenía que hacer todo eso, con solo 300 pesos en el bolsillo, estómago vacío, ropa arrugada de haber estado sentada horas
y la humillación fresca de haberse quedado dormida en el hombro de un extraño. El avión se detuvo completamente y el sonido de 100 cinturones de seguridad abriéndose al mismo tiempo llenó la cabina. La gente se levantó inmediatamente peleando por sus maletas y por salir primero, como si esos 5 minutos extra fueran a cambiar sus vidas. Valeria se quedó sentada esperando que el pasillo se despejara. No tenía prisa de todas formas. Su entrevista no era hasta las 11 y apenas eran las 9, según el reloj del aeropuerto que alcanzaba a ver por la ventana. Tiempo de sobra. Demasiado tiempo para pensar en todo lo que podía salir mal. El hombre del asiento de al lado tampoco se movió. Seguía sentado con su teléfono en mano, escribiendo algo que parecía importante. Valeria trató de no mirarlo, pero era difícil ignorar su presencia, cuando hacía solo minutos había estado usando su hombro como almohada. Finalmente el pasillo se despejó lo suficiente como para moverse. Valeria se puso de pie sintiendo cada articulación protestar después de estar sentada tanto tiempo, agarró su bolso, que era lo único que había traído en cabina, y se dirigió a la salida. No miró atrás. No dijo nada más al hombre que había sido testigo involuntario de su momento más vulnerable. Solo quería salir de ahí, desaparecer en la multitud anónima del aeropuerto, olvidar que alguna vez había sido tan descuidada como para quedarse dormida en público. Caminó por el túnel de abordaje sintiendo las piernas temblorosas bajo ella, parte agotamiento y parte nervios que ya empezaban a acumularse otra vez, ahora que el sueño ya no la protegía de pensar. El aeropuerto era enorme y abrumador. Carteles en todos lados con direcciones que no entendía completamente. Gente corriendo en todas direcciones como si supieran exactamente a dónde iban. Anuncios de tiendas caras y restaurantes donde una comida costaba más de lo que ella tenía para todo el día. Valeria siguió a la multitud hacia la zona de reclamo de equipaje sintiendo el peso del currículum en su bolso como si fuera de plomo. Esperó junto a la banda transportadora viendo maletas caras pasar una tras otra hasta que finalmente apareció la suya, vieja y desgastada, con una cinta roja amarrada en el asa para poder identificarla entre todas las demás. La bajó con esfuerzo, el peso familiar de todo lo que poseía, condensado en 20 kilos de ropa y esperanzas. Salió del aeropuerto arrastrando su maleta detrás de ella y el golpe de calor y humedad casi la hizo retroceder. Ciudad de México era diferente, más grande, más ruidosa, más de todo. Los taxis se alineaban afuera ofreciendo tarifas que hacían que su estómago se contrajera solo de escucharlas. 200 pesos al centro, 300 a donde necesitara ir. No, definitivamente no. Tenía que encontrar el metro. Tenía que usar el transporte público como había planeado. Preguntó a 3 personas diferentes antes de que alguien le diera direcciones claras de cómo llegar a la estación más cercana. 10 minutos caminando, le dijeron. No puedes perderlo. Valeria empezó a caminar arrastrando su maleta por banquetas desparejas, esquivando gente que caminaba mucho más rápido que ella, tratando de no parecer tan obviamente perdida como se sentía. El metro era un mundo completamente diferente, oscuro, ruidoso, lleno de gente que se empujaba para entrar en vagones que ya parecían estar al límite de capacidad. Valeria compró su boleto con manos temblorosas, estudió el mapa en la pared hasta que las líneas de colores empezaron a tener sentido y se subió al tren correcto después de preguntar 2 veces para estar segura. Se aferró a un poste mientras el vagón se sacudía y aceleraba, su maleta apretada entre sus piernas, el currículum en su bolso presionado contra su costado. La gente a su alrededor parecía completamente indiferente al caos, leyendo en sus teléfonos o mirando al vacío con expresiones de aburrimiento que hablaban de rutina diaria. Para ellos esto era normal. Para Valeria era aterrador y emocionante y abrumador todo al mismo tiempo. Bajó en la estación correcta después de contar las paradas 3 veces para no pasarse. Subió las escaleras hacia la calle y salió a un mundo de edificios altos y tráfico denso y miles de personas moviéndose con propósito. Revisó la dirección en su teléfono, el mapa que había descargado antes de salir de su pueblo cuando todavía tenía datos. 3 cuadras al norte, 2 al este. Podía hacerlo. Empezó a caminar de nuevo, más lenta ahora porque los zapatos realmente le estaban matando los pies y la maleta se sentía más pesada con cada paso. Pasó frente a cafeterías donde el olor a pan recién hecho hacía que su estómago protestara dolorosamente.
Pasó frente a tiendas con ropa en vitrinas que costaba más que su renta de 3 meses. Pasó frente a oficinas relucientes donde gente con trajes caros entraba y salía hablando de cosas importantes en voces seguras. Finalmente llegó al edificio, Corporativo Torres. Decía el letrero en letras plateadas sobre vidrio oscuro. Era más grande e intimidante de lo que había imaginado. Una torre de 15 pisos que se elevaba hacia el cielo como un monumento a todo lo que Valeria no era. Se quedó parada en la banqueta mirando hacia arriba, el currículum apretado contra su pecho como escudo. Todavía faltaba media hora para su entrevista. Podía entrar ahora y esperar en el lobby, o podía quedarse afuera y tratar de calmarse primero. Decidió quedarse afuera. Necesitaba un minuto, solo un minuto más para prepararse mentalmente para lo que venía. Se sentó en una banca cercana y abrió su bolso para sacar el currículum una vez más. Lo leyó completo, aunque ya conocía cada palabra de memoria. Valeria Mendoza García, 26 años. Esto era ella. Esto era todo lo que tenía para ofrecer. Cerró los ojos y respiró profundo tratando de calmar el temblor en sus manos. Podía hacer esto. Había llegado hasta aquí y no iba a rendirse ahora. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. Suerte. Sé que vas a lograrlo. Confío en ti. Valeria sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir de nuevo, pero las contuvo. No ahora. No cuando estaba a punto de entrar a esa entrevista. Guardó el teléfono, guardó el currículum, se puso de pie ignorando el dolor en sus pies y caminó hacia la entrada del edificio. El lobby era exactamente lo que esperaba. Piso de mármol brillante, recepción de madera oscura, plantas decorativas que probablemente costaban más que su maleta entera. Una mujer con traje sastre perfecto la miró desde detrás del mostrador con expresión neutral que Valeria no pudo interpretar. «Buenos días», dijo Valeria con voz que esperaba sonara más segura de lo que se sentía. «Tengo una entrevista con Laura Sánchez a las 11». La recepcionista revisó su computadora. Nombre: Valeria Mendoza. «Un momento», dijo la mujer levantando el teléfono. Valeria esperó parada ahí con su maleta vieja, sintiéndose completamente fuera de lugar, completamente expuesta, completamente vulnerable. La recepcionista colgó y le dio una tarjeta de visitante. Piso 8. Oficina de Recursos Humanos. El elevador está al fondo. Valeria tomó la tarjeta con dedos que temblaban ligeramente. «Gracias», murmuró y caminó hacia los elevadores tratando de no tropezar con su propia maleta. Las puertas se abrieron, revelando un espacio pequeño con espejos en las paredes. Valeria entró y presionó el botón del piso 8. Aprovechó los segundos de soledad para mirarse en el espejo. Se veía cansada, asustada, fuera de lugar. Se alisó el cabello, se pellizcó las mejillas para darles algo de color, se obligó a sonreír aunque salió más como mueca. El elevador se detuvo, las puertas se abrieron y ya no había más tiempo para prepararse. Era ahora o nunca. Salió a un pasillo blanco con puertas de vidrio a ambos lados. «Recursos humanos», decía una de ellas. Valeria caminó hacia esa puerta sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia su ejecución o su salvación. No estaba segura de cuál. Tocó con nudillos temblorosos. Una voz desde adentro le dijo que pasara. Abrió la puerta y entró a una oficina pequeña donde una mujer de unos 40 años la miraba desde detrás de un escritorio lleno de papeles. «Laura Sánchez, supongo», dijo Valeria. La mujer asintió. «Valeria Mendoza. Siéntate, por favor». Valeria se sentó en la silla frente al escritorio, colocó su maleta a un lado, sacó su currículum del bolso y lo extendió con manos que todavía temblaban ligeramente. «Aquí está mi currículum», dijo, y esperó a que su vida cambiara de una forma u otra. Laura Sánchez tomó el currículum con expresión que Valeria había visto antes, esa mezcla de cortesía profesional y juicio instantáneo que la gente de recursos humanos dominaba a la perfección. La vio leer las primeras líneas, vio cómo sus ojos se movían rápidamente sobre el papel sin detenerse realmente en ningún detalle, como si ya hubiera decidido algo antes de terminar la primera página. Valeria sintió cómo su estómago se hundía. Conocía esa mirada. Era la mirada que decía «gracias por venir, pero realmente no eres lo que buscamos». La mirada que significaba que había gastado sus últimos pesos en un boleto de avión para una entrevista que ya estaba perdida antes de empezar. «Cuéntame sobre ti»,
dijo Laura finalmente, dejando el currículum sobre el escritorio sin mirarlo de nuevo. ¿Qué te trae a la Ciudad de México? Valeria respiró profundo, tratando de organizar pensamientos que se sentían dispersos y confusos después de tantas horas sin dormir bien. Busco mejores oportunidades. Empezó con voz que esperaba sonara confiada. En mi pueblo las opciones son limitadas y siento que puedo aportar más en un ambiente más dinámico. Sonaba ensayado porque lo era. Había practicado esas líneas 100 veces frente al espejo roto de su baño, pero en su boca las palabras salían planas, sin la convicción que necesitaban para sonar verdaderas. Laura asintió con esa sonrisa profesional que no significaba nada. ¿Y qué experiencia tienes que crees que sea relevante para esta posición? Valeria empezó a hablar de sus trabajos anteriores, de cómo había mejorado procesos, de cómo había aprendido a manejar múltiples responsabilidades. Pero podía ver en los ojos de Laura que nada de eso importaba, que ya había decidido que Valeria no era la indicada. La entrevista continuó mecánicamente. Preguntas estándar sobre fortalezas y debilidades, sobre dónde se veía en 5 años, sobre cómo manejaba el estrés. Valeria respondió lo mejor que pudo, pero cada respuesta se sentía inadecuada. Cada palabra que salía de su boca sonaba desesperada incluso a sus propios oídos. Laura tomaba notas ocasionales sin levantar la vista, sin hacer preguntas de seguimiento que indicaran interés real. Después de 20 minutos que se sintieron como horas, Laura cerró su libreta y sonrió esa sonrisa que Valeria ya estaba empezando a odiar. Bueno, Valeria, gracias por venir, fue un placer conocerte. Te contactaremos en los próximos días si tu perfil es seleccionado para continuar en el proceso. Era el discurso de despedida estándar, el que significaba no te llamaremos nunca, y ambas lo sabemos. Valeria se puso de pie sintiendo las piernas como gelatina. Gracias por la oportunidad, logró decir aunque las palabras le quemaban en la garganta. Tomó su maleta, metió el currículum de vuelta en su bolso y salió de esa oficina con lo que le quedaba de dignidad. El pasillo blanco se sentía más largo en el camino de regreso, cada paso un recordatorio de su fracaso. Había viajado toda la noche, había gastado todo su dinero, había dejado a su familia confiando en ella. ¿Y para qué? Para una entrevista de 20 minutos donde quedó claro desde el principio que nunca tuvo oportunidad. Las lágrimas empezaron a acumularse de nuevo, pero esta vez no las contuvo. Las dejó correr silenciosamente por sus mejillas mientras esperaba el elevador. Las puertas se abrieron y Valeria entró agradecida de que el espacio estuviera vacío. Se miró en el espejo y vio lo que Laura probablemente había visto desde el principio. Una chica del pueblo con ropa barata y sueños demasiado grandes, alguien que no encajaba en este mundo de torres de vidrio y pisos de mármol. Las puertas estaban a punto de cerrarse cuando una mano las detuvo. Valeria levantó la vista y sintió cómo su corazón se detenía. Era él, el hombre del avión, el de cuyo hombro se había quedado dormida, ahora parado frente a ella, con traje que costaba más que todo lo que ella poseía. Por un segundo, ninguno de los dos habló. El momento se extendió incómodo y extraño. «Valeria», dijo él, y ella se sobresaltó al escuchar su nombre en su boca. ¿Cómo sabía su nombre? El currículum, obviamente, lo había leído mientras ella dormía. Había visto cada detalle de su vida resumido en esa hoja de papel. La vergüenza que había sentido antes se multiplicó por 100. No solo se había quedado dormida en un extraño, había dejado que ese extraño leyera su información personal sin su permiso. «Disculpe», murmuró tratando de pasar junto a él para salir del elevador. «Tengo que irme». Él no se movió, bloqueando la salida sin ser agresivo, pero efectivamente atrapándola ahí. «Espera», dijo, «necesito hablar contigo. Es importante». Valeria lo miró sin entender. ¿Qué podía querer este hombre con ella? ¿Qué podía tener que decirle que fuera importante? Él pareció leer su confusión porque sonrió. No esa sonrisa profesional falsa de Laura, sino algo más genuino. «Mi nombre es Santiago Ruiz», dijo. «Soy CEO de Grupo Ruiz». Las palabras tardaron un segundo en procesarse en el cerebro agotado de Valeria. Grupo Ruiz había escuchado ese nombre antes. Era una de las empresas de consultoría más grandes del país. Y este hombre era el CEO. El hombre en cuyo hombro había dormido, el hombre que había leído su currículum sin permiso, era uno de los empresarios más poderosos de México.
Valeria sintió que iba a vomitar. No sabía qué decir, qué hacer, cómo procesar esta información. Santiago pareció darse cuenta porque continuó hablando. Leí tu currículum en el avión, admitió. Sé que fue invasivo y me disculpo por eso, pero me impresionó mucho lo que vi. Tengo una propuesta que hacerte. Valeria parpadeó confundida. ¿Una propuesta? ¿Qué clase de propuesta? Su mente inmediatamente fue a los peores lugares. Había escuchado historias de hombres poderosos que ofrecían cosas a mujeres desesperadas a cambio de favores que no tenían nada que ver con trabajo legítimo. Debe haber visto el pánico en su expresión porque levantó las manos en gesto pacificador. No es lo que estás pensando, dijo rápidamente. Es una oferta de trabajo real, legítima, en mi empresa. Una oferta de trabajo, en Grupo Ruiz. Valeria sintió como si estuviera soñando de nuevo, como si nada de esto pudiera ser real. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué me ofrecería trabajo a mí? Santiago la miró con esa intensidad que ya estaba empezando a reconocer. Porque tu currículum muestra exactamente lo que busco. Alguien inteligente, trabajadora, con capacidad para resolver problemas. Alguien que ha demostrado que puede lograr cosas extraordinarias con recursos limitados. Eso es más valioso que cualquier título de universidad cara o conexiones familiares. Valeria no podía creerle, no podía permitirse creerle. Esto tenía que ser algún tipo de broma cruel, alguna prueba que iba a fallar espectacularmente. No me conoce, dijo con voz temblorosa. No sabe si puedo hacer lo que necesita. Es cierto, admitió Santiago. Por eso quiero ofrecerte una entrevista formal en mis oficinas, con mi equipo de recursos humanos, completamente por el libro. Si después de esa entrevista no creo que eres la indicada, te lo diré directamente, pero al menos dame la oportunidad de considerar tu candidatura apropiadamente. Valeria procesó esto lentamente. Una entrevista real en Grupo Ruiz, una de las empresas más prestigiosas del país. Era más de lo que se había atrevido a soñar cuando compró ese boleto de avión. Pero también sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué tendría que hacer a cambio?, preguntó con sospecha que no pudo ocultar. Santiago pareció entender de dónde venía la pregunta. Nada más que presentarte a la entrevista y demostrar lo que puedes hacer, respondió firmemente. Esta no es caridad, Valeria. No te estoy haciendo ningún favor personal. Estoy considerándote para una posición real porque creo genuinamente que tienes el potencial para sobresalir en ella. Valeria quería creerle. Cada fibra de su ser quería agarrarse a esta oportunidad que parecía haber caído del cielo. Pero años de luchar contra la decepción le habían enseñado a ser cautelosa. ¿Y si esto sale mal?, preguntó. Si no paso su entrevista, o si no funciono en la posición, entonces habrás tenido una experiencia de entrevista en una empresa importante que puedes agregar a tu currículum, respondió Santiago. No pierdes nada por intentarlo. Eso era técnicamente cierto, excepto por el hecho de que Valeria ya había gastado todo su dinero en llegar hasta aquí. No tenía forma de quedarse en la ciudad para otra entrevista. No tenía dinero para hotel o comida o transporte. Si decía que sí a esto, tendría que usar sus últimos pesos para sobrevivir hasta que sucediera algo, bueno o malo. Como si pudiera leer su mente de nuevo, Santiago continuó. La entrevista sería mañana a primera hora. Puedo ofrecerte hospedaje en un hotel corporativo esta noche sin costo, así como transporte de ida y vuelta. No es un favor personal, aclaró rápidamente viendo su expresión. Es protocolo estándar para candidatos que vienen de fuera de la ciudad. Valeria dudó. Cada instinto le gritaba que esto era demasiado bueno, que había algún truco escondido en algún lugar. Pero también estaba desesperada, y esta podía ser su única oportunidad real. Está bien, dijo finalmente con voz apenas audible. Acepto la entrevista. Santiago sonrió y Valeria vio algo en sus ojos que no pudo identificar, algo parecido al alivio mezclado con determinación. Perfecto, dijo sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo. Aquí está la dirección de nuestras oficinas y mi número directo por si surge algún problema. Mi asistente te contactará en una hora con detalles del hotel y el transporte. Valeria tomó la tarjeta con dedos que todavía temblaban. Era de cartón grueso con letras en relieve dorado, tan diferente de su currículum impreso en papel barato que casi quería reír de lo absurdo de la situación. Gracias, murmuró sin saber qué más decir. Santiago asintió y finalmente se movió permitiéndole salir del elevador. Valeria caminó hacia el lobby sintiendo que flotaba,
como si sus pies no tocaran realmente el piso de mármol brillante. Esto no podía estar pasando. Las cosas así no le pasaban a gente como ella. Pero la tarjeta en su mano era real, sólida, con información de contacto que podía verificar. Salió del edificio hacia el calor sofocante de Ciudad de México y se sentó en la misma banca donde había estado hacía menos de una hora. Su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. Señorita Mendoza, soy Patricia Ruiz, asistente del señor Santiago Ruiz. Tengo reservación en Hotel Ejecutivo Centro para esta noche a nombre suyo. Adjunto dirección y confirmación. Transporte pasará a recogerla a las 8 de la mañana para llevarla a oficinas de Grupo Ruiz. Cualquier duda, no dude en contactarme. Valeria leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que era real. Había un enlace con la confirmación del hotel, había una dirección real, había un número de contacto. Esto estaba pasando. Realmente estaba pasando. Llamó a su hermana con manos que ya no temblaban de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. Cuando contestó, Valeria no sabía por dónde empezar. «Pasó algo», dijo finalmente. Algo increíble y aterrador al mismo tiempo. Su hermana escuchó mientras Valeria le contaba todo. El avión, quedarse dormida en el hombro del CEO, la entrevista terrible en Corporativo Torres, el encuentro en el elevador, la oferta inesperada. Al final hubo silencio del otro lado. «Hermana», dijo finalmente su hermana con voz cargada de emoción, «creo que el universo finalmente está poniéndose de tu lado». Valeria quería creer eso. Quería creer que después de años de luchar y sacrificarse y trabajar hasta el agotamiento, algo bueno finalmente le estaba pasando, pero también tenía miedo, tanto miedo de que esto fuera algún error cruel, alguna broma del destino que iba a terminar rompiéndole el corazón de formas que ni siquiera podía imaginar. «No sé si puedo hacer esto», admitió con voz pequeña. «No sé si soy lo suficientemente buena para una empresa como Grupo Ruiz». «Eres más que suficiente», dijo su hermana con firmeza. «Siempre lo has sido. Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad de demostrarlo. Y ahora la tienes. No la desperdicies dudando de ti misma». Tenía razón. Esta era la oportunidad que había estado esperando, por la que había trabajado, por la que había sacrificado tanto. No podía dejarla pasar solo porque tenía miedo. Colgó con su hermana después de prometerle que la llamaría después de la entrevista de mañana, metió el teléfono en su bolso, junto con la tarjeta de Santiago, y buscó la dirección del hotel en su mapa. Quedaba a 15 minutos caminando. Valeria se puso de pie, agarró su maleta y empezó a caminar con pasos que se sentían más ligeros que toda la mañana. Todavía tenía miedo, todavía estaba cansada, todavía le quedaban solo 200 pesos después de pagar el metro, pero por primera vez en mucho tiempo también tenía algo más: esperanza. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para llevarse al día siguiente y demostrarle a Santiago Ruiz que apostar por ella no había sido un error. El Hotel Ejecutivo Centro era más de lo que Valeria había imaginado. No era ostentoso ni exageradamente lujoso, pero era limpio, moderno, profesional. El tipo de lugar donde se hospedaban ejecutivos de verdad, gente que viajaba por negocios importantes y no por desesperación. La recepcionista la recibió con sonrisa genuina cuando dio su nombre, sin esa mirada de juicio que había recibido toda la mañana. «Señorita Mendoza, bienvenida, su habitación está lista». Valeria tomó la tarjeta llave con dedos que todavía no podían creer que esto fuera real. Subió al cuarto piso, abrió la puerta y casi lloró cuando vio la cama impecable con sábanas blancas que prometían el descanso que su cuerpo llevaba rogando desde hacía 2 días. Se dejó caer sobre el colchón sin siquiera quitarse los zapatos y por un momento solo respiró. Inhaló el olor a limpio, a nuevo, a oportunidad. Las últimas 40 horas se sentían como un sueño febril del que apenas estaba despertando. El avión, quedarse dormida en Santiago, la entrevista desastrosa, el encuentro en el elevador, esta habitación de hotel que no tenía que pagar. Nada tenía sentido y al mismo tiempo todo se sentía como si hubiera sido inevitable, como si cada paso la hubiera llevado exactamente hasta donde necesitaba estar. Se quitó los zapatos y gimió de alivio cuando sus pies hinchados finalmente pudieron descansar. Se quitó la blusa que había planchado con tanto cuidado esa madrugada en su pueblo, se quitó los pantalones que le apretaban la cintura
y se metió bajo las sábanas en ropa interior sin importarle nada más que dormir. Pero el sueño no vino fácil a pesar del agotamiento. Su mente seguía dando vueltas, procesando, cuestionando, dudando. ¿Qué había visto Santiago en su currículum que lo hizo tomar esa decisión? ¿Por qué un CEO de una empresa importante se molestaría en ayudar a alguien como ella? Había dicho que no era a favor personal, que creía genuinamente en su potencial, pero Valeria había aprendido a desconfiar de palabras bonitas que sonaban demasiado buenas. La gente no hacía cosas sin razón, especialmente la gente con poder. Siempre había algo más, siempre había un costo oculto que no veías hasta que era demasiado tarde. Pero ¿qué otra opción tenía? Rechazar esta oportunidad significaba volver a su pueblo con las manos vacías, admitir que había fallado, enfrentar la decepción silenciosa en los ojos de su familia. No podía hacer eso, no después de todo lo que habían sacrificado para darle esta oportunidad. Su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos. Era su madre esta vez. «Tu hermana me contó lo que pasó», decía el mensaje. «Estoy orgullosa de ti, sin importar lo que pase mañana. Ya llegaste más lejos de lo que muchos llegan». Valeria sintió el nudo familiar en la garganta. Su madre siempre sabía qué decir, siempre encontraba las palabras exactas que necesitaba escuchar. Respondió rápido antes de que las lágrimas pudieran empezar. «Gracias, mamá. Voy a dar lo mejor de mí. Te amo». Guardó el teléfono y finalmente permitió que sus ojos se cerraran. Esta vez el sueño sí vino, profundo y sin sueños, el tipo de descanso que solo llega cuando el cuerpo no puede mantenerse despierto ni un segundo más. Despertó 6 horas después desorientada y confundida. La habitación estaba oscura excepto por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Tardó varios segundos en recordar dónde estaba, por qué estaba ahí. Miró su teléfono. 7 de la noche. Había dormido toda la tarde. Su estómago gruñó tan fuerte que dolió, recordándole que no había comido nada sólido en más de 24 horas. Se levantó sintiéndose mejor, pero también mareada por el hambre. Necesitaba comer algo, pero solo le quedaban 200 pesos y tenía que hacerlos durar. Revisó el menú del servicio a cuartos y casi se rió de los precios. Un sándwich costaba 180 pesos. Imposible. Se vistió de nuevo con su ropa arrugada y bajó a la calle buscando algo más barato. Encontró un puesto de tacos a 2 cuadras del hotel, el tipo de lugar que reconocía de su pueblo, donde la gente trabajadora comía comida de verdad a precios reales. Ordenó 3 tacos y un agua, y le costó 40 pesos. Se sentó en una de las mesas de plástico en la banqueta y comió despacio, saboreando cada bocado. El hambre se calmó, y con él algo de la ansiedad que había estado carcomiendo su estómago todo el día. Podía hacer esto. Mañana iría a esa entrevista, hablaría con el equipo de Santiago, demostraría lo que podía hacer, y si no funcionaba al menos habría intentado. Regresó al hotel sintiéndose más centrada. Se duchó bajo el agua caliente, hasta que su piel estuvo roja. Lavó su ropa en el lavabo con el jabón del hotel y la colgó para que se secara. Mañana necesitaba verse presentable, profesional, como alguien que merecía trabajar en Grupo Ruiz. Se sentó en la cama con su currículum y lo leyó de nuevo buscando fortalezas que pudiera enfatizar, debilidades que necesitara defender. Practicó respuestas a preguntas que pensaba le harían. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Tenía respuestas preparadas, pero sonaban huecas, incluso a sus propios oídos. La verdad era simple y poco impresionante. Quería trabajar ahí porque necesitaba el dinero, porque necesitaba la estabilidad, porque necesitaba demostrar que valía algo. Pero eso no era lo que querían escuchar. A las 10 de la noche su teléfono vibró con otro mensaje de Patricia. «Buenas noches, señorita Mendoza. Confirmo que el transporte pasará por usted mañana a las 8 en punto en la entrada del hotel. La entrevista está programada para las 9 con el equipo de recursos humanos y posiblemente con el señor Ruiz dependiendo de cómo proceda. Por favor, traiga 2 copias de su currículum y una identificación oficial. Le deseo mucho éxito». Valeria respondió confirmando y agradeció. 2 copias del currículum. No tenía 2 copias. Solo tenía la que había traído, la que estaba arrugada en las esquinas y que había sido manoseada tantas veces. Entró en pánico por un segundo antes de recordar que el hotel tenía centro de negocios. Bajó corriendo, rogando que todavía estuviera abierto.
Estaba cerrado. Valeria sintió cómo el pánico real empezaba a asentarse. No podía llegar a una entrevista en Grupo Ruiz sin copias de su currículum. La haría ver poco profesional, poco preparada. Regresó a su habitación y buscó en internet dónde podría imprimir a esta hora. Había un café con servicio de impresión a 5 cuadras, abierto hasta medianoche. Agarró su currículum, su celular, los últimos 160 pesos que le quedaban y salió corriendo del hotel. Las calles de noche eran diferentes, más oscuras, más intimidantes. Valeria caminó rápido, manteniéndose bajo las luces de las farolas, su bolso apretado contra su cuerpo. Encontró el café y entró aliviada. El empleado le cobró 20 pesos por 2 impresiones. Valeria las revisó obsesivamente, asegurándose de que se vieran bien, de que no hubiera manchas o líneas borrosas. Estaban perfectas. Salió del café con las copias guardadas cuidadosamente en una carpeta de cartón que había comprado por 10 pesos más. 130 pesos. Eso era todo lo que le quedaba ahora. Tenía que ser suficiente. Caminó de regreso al hotel más despacio esta vez, sus nervios calmados por haber resuelto ese problema al menos. De vuelta en su habitación, programó 3 alarmas para asegurarse de despertar a tiempo. Se acostó a las 11 tratando de dormir, pero su mente no cooperaba. Seguía imaginando escenarios de la entrevista de mañana, todas las formas en que podía salir bien y todas las formas en que podía salir mal. Finalmente se quedó dormida cerca de la 1 de la mañana, con pensamientos de Santiago y oportunidades y miedo mezclándose en sueños confusos. Las alarmas la despertaron a las 6. Se levantó adolorida, pero decidida. Se duchó de nuevo, se vistió con su ropa que gracias al cielo había secado durante la noche. Se maquilló ligeramente con lo poco que tenía. Se miró al espejo y vio a alguien que al menos se veía profesional, aunque por dentro estuviera aterrada. Revisó las copias del currículum por 100ª vez, guardó su identificación, metió todo en su bolso, bajó a desayunar al comedor del hotel, donde el servicio estaba incluido con la habitación. Comió más de lo que su estómago nervioso quería, forzándose a tomar energía que sabía necesitaría. A las 8:05 estaba parada en la entrada del hotel cuando un auto negro se detuvo frente a ella. «Señorita Mendoza», preguntó el conductor bajando la ventana. Ella asintió. Subió al asiento trasero sintiendo que entraba a otro mundo. El auto olía a cuero y limpieza profesional. El conductor no habló durante el trayecto de 20 minutos. Valeria miró por la ventana viendo la ciudad despertar, gente corriendo a sus trabajos, vendedores abriendo puestos. La vida normal continuando mientras la suya estaba a punto de cambiar de una forma u otra. Llegaron a un edificio de vidrio y acero que se elevaba 30 pisos hacia el cielo. Grupo Ruiz, decían las letras plateadas en la entrada. El conductor le abrió la puerta. La recepción del lobby la esperaba. Valeria salió con piernas temblorosas, agarró su bolso con las copias del currículum y caminó hacia su futuro sin saber si estaba caminando hacia el éxito o hacia otra decepción devastadora. La recepcionista del piso 22 la recibió con sonrisa profesional y la guió a una sala de juntas donde 3 personas ya esperaban. 2 mujeres y un hombre, todos con trajes impecables y expresiones amables pero evaluadoras. Valeria reconoció ese tipo de mirada. Era la misma que había visto en Laura Sánchez ayer, solo que esta vez había algo diferente en el ambiente. Estos no la habían descartado antes de conocerla. «Buenos días, señorita Mendoza», dijo una de las mujeres extendiéndole la mano. «Soy Gabriela Torres, directora de Recursos Humanos. El señor Ruiz nos habló muy bien de ti». Valeria estrechó su mano tratando de no mostrar lo nerviosa que estaba. «Buenos días», logró decir con voz más firme de lo que se sentía. «Gracias por recibirme». Se sentó en la silla que le indicaron y sacó las copias de su currículum con manos que solo temblaban ligeramente. Las distribuyó y esperó mientras los 3 lo leían, esta vez con atención real, deteniéndose en secciones específicas, haciendo pequeñas anotaciones. El silencio se extendió, pero no era incómodo. Era el silencio de personas que realmente estaban considerando lo que veían. Finalmente, Gabriela levantó la vista. «Cuéntanos sobre tu experiencia implementando el sistema de inventario en la tienda departamental. ¿Cómo lo lograste con recursos limitados?» Valeria respiró profundo y empezó a hablar, esta vez sin respuestas ensayadas, solo contando la verdad de cómo había identificado el problema, cómo había propuesto la solución, cómo había convencido a gerentes escépticos
de darle una oportunidad. La entrevista fluyó naturalmente después de eso. Preguntas sobre situaciones específicas, sobre cómo había manejado conflictos, sobre qué haría en ciertos escenarios hipotéticos. Valeria respondió con honestidad, sin exagerar pero tampoco minimizando sus logros. Podía ver en las expresiones de los tres que estaban impresionados que veían en ella lo mismo que Santiago había visto. Después de 40 minutos, Gabriela cerró su libreta y sonrió, esta vez con calidez genuina. «Has sido muy impresionante, Valeria. Creo que encajarías perfectamente en nuestro equipo. Pero antes de tomar una decisión final, hay alguien más que quiere hablar contigo». Tocó un botón en el teléfono de la mesa. «Señor Ruiz, está lista cuando usted lo esté». La puerta se abrió y Santiago entró con esa presencia que Valeria ya reconocía, esa seguridad tranquila de alguien acostumbrado a estar al mando. «Buenos días, Valeria», dijo con sonrisa que parecía genuinamente complacida de verla. «Espero que el equipo no te haya asustado demasiado». Los tres entrevistadores rieron y empezaron a recoger sus cosas. «Te dejamos con el jefe», dijo Gabriela guiñándole el ojo a Valeria antes de salir. De repente estaban solos en esa sala de juntas enorme con vista panorámica de la ciudad. Santiago se sentó en la silla frente a ella, no en la cabecera donde obviamente pertenecía, sino al mismo nivel que ella. «¿Cómo te fue?», preguntó. Valeria no supo qué decir por un momento. «Creo que bien», respondió finalmente. «Fueron muy amables». «Gabriela dice que fuiste impresionante», dijo Santiago, «pero yo necesito preguntarte algo directamente antes de continuar. ¿Por qué quieres trabajar aquí, Valeria? Dime la verdad, no lo que crees que quiero escuchar». Valeria lo miró a los ojos y vio que lo decía en serio, que realmente quería la verdad. Así que se la dio. «Necesito el dinero», dijo simplemente. «Mi familia depende de lo que puedo enviarles, y en mi pueblo no hay oportunidades que me permitan crecer». Pero también, continuó encontrando su voz más fuerte, «quiero demostrar que puedo ser más de lo que todos asumieron que sería. Quiero hacer algo que importe». Santiago asintió como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Esa honestidad es exactamente lo que necesitamos aquí», dijo. «Gente que entienda el valor real del trabajo, que no lo dé por sentado». Dejó una carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia ella. «Esta es una oferta formal para la posición de coordinadora de proyectos estratégicos. El salario inicial es de 25,000 pesos mensuales con prestaciones completas y oportunidad de crecimiento basada en desempeño». Valeria sintió como si alguien le hubiera sacado el aire de los pulmones. 25,000. Era más del triple de lo que ganaba en sus 3 trabajos combinados en su pueblo. Era más de lo que había soñado posible. Abrió la carpeta con dedos temblorosos y vio el contrato formal con todas las especificaciones. «No sé qué decir», susurró sin poder apartar la vista de los números impresos en el papel. «Di que sí», respondió Santiago con sonrisa que alcanzó sus ojos. «Di que vas a aceptar esta oportunidad y que vas a demostrarme que mi instinto no estaba equivocado». Valeria levantó la vista y lo miró realmente por primera vez desde que se había despertado en ese avión. Vio en sus ojos algo que la sorprendió. No lástima ni caridad, sino respeto genuino, creencia real en que ella podía hacer esto. «¿Por qué yo?», preguntó de nuevo necesitando entender. «De todas las personas que podrías contratar, ¿por qué yo?». Santiago se recargó en su silla y pareció considerar su respuesta cuidadosamente. «Cuando leí tu currículum en ese avión», empezó, «vi algo que rara vez veo en candidatos con 3 veces tu experiencia. Vi hambre, no de comida, sino de oportunidad. Vi inteligencia aplicada a problemas reales con recursos que no existían. Vi a alguien que no se rendía cuando las cosas se ponían difíciles, sino que encontraba formas de hacerlas funcionar de todas formas. Eso es lo que construye empresas exitosas, Valeria. No los títulos prestigiosos ni las conexiones familiares, sino las personas que están dispuestas a trabajar más duro que nadie más, porque entienden lo que significa no tener nada». Hizo una pausa. «Y también vi a alguien que se quedó dormida en mi hombro, porque había trabajado tanto que su cuerpo simplemente no podía más. Eso me recordó que necesito gente en mi equipo que sepa lo que cuesta llegar aquí». Las lágrimas que Valeria había estado conteniendo durante 2 días finalmente empezaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía. «Acepto», dijo con voz quebrada por la emoción. «Acepto la oferta. Gracias por creer en mí». Santiago sonrió y extendió su mano.
Bienvenida a Grupo Ruiz, Valeria. Ella estrechó su mano sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de ella. Ya no era la chica del pueblo con sueños imposibles. Era coordinadora de proyectos estratégicos en una de las empresas más importantes del país. Era alguien que había apostado todo y había ganado. Los siguientes minutos pasaron en un borrón de firmas y explicaciones sobre fecha de inicio y beneficios y procedimientos. Gabriela regresó con un paquete de bienvenida y un gafete temporal. «Empiezas el lunes», dijo con sonrisa enorme. «Eso te da el fin de semana para prepararte. Tal vez buscar departamentos si planeas mudarte». Valeria asintió, aunque no había pensado tan lejos todavía. Todo había sucedido tan rápido que apenas podía procesar. Cuando finalmente salió de esa sala de juntas, con el contrato firmado en su bolso, sintió que caminaba en las nubes. Santiago la acompañó hasta los elevadores. «Hay algo más», dijo antes de que las puertas se abrieran. «Tu primer proyecto será ayudarme a desarrollar un programa de reclutamiento enfocado en talento de áreas rurales. Quiero encontrar más personas como tú, personas con potencial que solo necesitan una oportunidad». Valeria lo miró con ojos que todavía brillaban de lágrimas. «Eso sería increíble», dijo. «Hay tanta gente talentosa en lugares como mi pueblo que nadie considera porque no tienen las conexiones correctas». «Exactamente», respondió Santiago, «y tú vas a ayudarme a cambiar eso». Las puertas del elevador se abrieron y Valeria entró. «Gracias, Santiago», dijo usando su nombre por primera vez sin el título formal. «Por todo». Él sonrió. «Gracias a ti por quedarte dormida en mi hombro», bromeó. «Fue el vuelo más productivo que he tenido en años». Las puertas se cerraron y Valeria bajó con sonrisa enorme que no podía borrar de su cara. Salió del edificio hacia el sol brillante de Ciudad de México, y por primera vez desde que llegó, no se sintió intimidada por la ciudad, sino emocionada por las posibilidades. Sacó su teléfono y llamó a su madre. Las manos ya no le temblaban de miedo, sino de alegría. Cuando su madre contestó, Valeria ni siquiera la dejó hablar. «Lo conseguí, mamá», dijo con voz llena de emoción. «Conseguí el trabajo, uno mejor de lo que imaginaba». Su madre gritó del otro lado, y Valeria la escuchó llamar a su padre y a su hermana. Pronto estaban todos en el teléfono hablando al mismo tiempo, llorando y riendo, y diciéndole cuán orgullosos estaban. Valeria se sentó en una banca y les contó todo: el salario, la posición, Santiago, cómo un accidente en un avión había cambiado completamente su vida. Cuando colgó después de prometerles que volvería a visitarlos pronto, pero que ahora tenía que buscar departamento para mudarse permanentemente, se quedó sentada ahí por un momento más. Miró el edificio de Grupo Ruiz elevándose hacia el cielo, miró la ciudad bulliciosa a su alrededor, miró el contrato en su bolso que probaba que esto era real. Había llegado a Ciudad de México con 300 pesos, una maleta vieja y un currículum arrugado. Había dormido en el hombro de un extraño en un avión. Había fracasado en una entrevista y había llorado en un elevador, y al final había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo un trabajo, sino una oportunidad de demostrar su valor, de ayudar a otros como ella, de construir algo significativo. Se puso de pie y empezó a caminar sin dirección particular, solo necesitando moverse, necesitando quemar la energía de la felicidad que burbujeaba dentro de ella. Pasó frente a ese puesto de tacos donde había comido ayer y decidió entrar de nuevo. Esta vez ordenó 5 tacos en lugar de 3 y un refresco grande. Podía permitírselo ahora. Se sentó en la misma mesa de plástico y comió lentamente, saboreando cada bocado, saboreando también la sensación de saber que su próxima comida estaba asegurada, que no tendría que contar pesos obsesivamente, que podría enviarle dinero a su familia sin quedarse sin nada. El dueño del puesto la miró curioso. «Te ves feliz», comentó. «Lo estoy», respondió Valeria con sonrisa enorme, muy feliz. Terminó de comer y decidió caminar de regreso al hotel para recoger sus cosas. Ya no necesitaba el cuarto, pero quería despedirse apropiadamente, agradecer al universo o al destino, o lo que fuera que había conspirado para poner a Santiago Ruiz en el asiento junto al suyo en ese avión. Mientras caminaba, pensó en todas las decisiones pequeñas que la habían llevado hasta aquí. Comprar ese boleto barato, quedarse dormida por agotamiento, no rendirse después de la entrevista desastrosa, aceptar la oferta de Santiago aunque cada instinto le gritaba que era demasiado bueno. Cada paso había sido necesario, cada momento de miedo
Había valido la pena. Llegó al hotel y subió a su habitación por última vez. Empacó sus pocas pertenencias, sintiendo que era una persona completamente diferente de la que había llegado ayer. Esa Valeria estaba desesperada, asustada, al borde del colapso. Esta Valeria tenía un trabajo increíble, un futuro brillante y la certeza de que merecía todo lo bueno que estaba por venir. Bajó a recepción para hacer check-out y la recepcionista le sonrió. «Espero que haya disfrutado su estancia», dijo. «Más de lo que imagina», respondió Valeria con honestidad absoluta. Salió del hotel por última vez con su maleta vieja, arrastrándose detrás de ella, pero esta vez no le importó que fuera desgastada o que tuviera cinta en el asa. Era suya. Había viajado con ella desde su pueblo hasta esta nueva vida, y eso la hacía perfecta. Tomó el metro de regreso hacia el centro, donde había visto carteles de departamentos en renta. Tenía el fin de semana para encontrar algo modesto, pero suficiente. Tenía 130 pesos en el bolsillo, pero en 2 semanas recibiría su primer salario. Podía hacer esto. Podía construir una vida aquí. El lunes llegaría, y con él nuevos desafíos, nuevo trabajo, nuevas responsabilidades. Pero Valeria ya no tenía miedo. Había demostrado que podía manejar lo imposible, que podía convertir una situación desesperada en oportunidad, que podía dormirse en el hombro de un millonario en un avión y despertar con una oferta de trabajo que cambiaría su vida para siempre. Y si podía hacer eso, podía hacer cualquier cosa. El futuro se extendía frente a ella lleno de posibilidades infinitas y por primera vez en su vida, Valeria Mendoza García supo con certeza absoluta que iba a estar bien. Más que bien, iba a ser extraordinaria.